¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos sobre las SGBD. ¿Qué es? Sistema de gestión de base de datos. Son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y la aplicación que la utiliza. Permiten describir los elementos de datos con su estructura, sus interrelaciones y sus validaciones. Propósito. El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Ventajas. Proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos. Entre estas, simplifican la programación de equipos de consistencia, manejan las políticas de respaldo adecuadas, garantizan que los cambios de la serán siempre consistentes sin importar si hay errores correctamente, etc. Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los programas, disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del sistema desarrollado si son bien explotados por los desarrolladores. Usualmente proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la recuperación de los datos. Tenemos por entendido lo que son las SGBD, como lo acaba de explicar mi compañero. Entonces pasemos a la parte de cuáles son los componentes de un SGBD. En este caso se divide en tres: el diccionario de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El primero consiste en que la lista de metadatos se reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos. Esto se refiere en que no los tiene de forma física, pero se basan en un registro, o sea, los va guardando y los va ejecutando al mismo tiempo. El lenguaje de definición de datos, permite que el lenguaje de la base de datos DDL, o sea, Data Definition Language, sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a esto, se puede crear y modificar y eliminar objetos individuales. Y el tercer punto del lenguaje de manipulación de datos, esto sirve de que los datos DML se pueden introducir nuevos registros en la base de datos, así como eliminar y modificar y consultar lo que ya contiene. O sea, en este caso, el tercer punto se hace referencia con el segundo, que es lenguaje de definición de datos. En cualquiera de los dos se puede modificar y se pueden extraer o compartir datos de este mismo. Entonces pasemos a la siguiente parte, que son tareas y funciones y propiedades del gestor de datos. En este caso, el gestor de datos es un sistema de gestión en el cual se compone más importante de un sistema de base de datos. En este caso es para supervisar nuestra base de datos. En este software también es probable gestionar todos los permisos de lectura y escritura. En términos más estructurados, nuestro sistema de base de datos es simplemente de modificar y checar cada una de las listas que se van creando en nuestro sistema para que vayan definiéndose y corrigiéndose cada una de ellas, ya sea como lo explicamos en diferentes videos anteriores, es de que va a modificar tanto nombres como la carpeta o las direcciones a diferentes ramas de nuestra misma carpeta. En este caso vamos a mostrar lo que es un esquema en el que dice funciones y componentes principales de un SGBD. Tenemos como principal particiones DML planeadas. Esto se va a derivar a procesos DML, en lo cual tiene unas peticiones DML no planeadas y procesador de lenguaje consulta. Pasaremos a peticiones compiladas optimizar y peticiones optimizadas. En este caso sería que en esta parte es como lo hemos explicado. Se crea nuestra base de datos, tiene el nombre, tiene la dirección física, etcétera, y se va a procesar mediante un DML. El DML es el que va a consultar si son planeadas las cosas o no son planeadas y finalmente se consultan. Y luego se pasa a la bipartición, particiones compiladas y finalmente se optimiza para que el gestor de datos esté al 100%. También tenemos esquemas externos, procesador DDL y esquemas y transformaciones. En este caso es para manejar las transiciones y manejar el almacenamiento de cada una de nuestras bases de datos, o sea que no esté lenta o que tenga algún problema. Por eso es que se realiza el chequeo y manipulación de estos datos.
Finalmente se almacenan y se extraen los documentos que va guardando nuestra base de datos. Ok, tenemos lo que es el DDL, es lenguaje de definición de datos, y DML es lenguaje de manipulación de datos. Es como se llamarían estos dos, el procesador DML y el otro, el procesador DDL. Es como lo hemos repetido, que va a almacenar, uno configura, el otro crea, modifica y se extraen documentos. Ok, entonces muchas gracias por la atención y denle like, palomita arriba y síganos por favor. Chao.